La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos transmitiendo para ustedes este precioso programa que siempre es algo que tiene que ver con nuestra vida, la nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la tenemos. Y cada vez que nosotros estamos en un programa como este, nos ayuda a que nosotros tengamos ese privilegio de poder vivir esa preciosa realidad de lo que viene a ser el plan que Dios tiene en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos tenemos un plan que Dios diseñó, pero hay que saber vivir ese plan, hay que saber cómo asegurarnos prácticamente de lo que es la manera de aplicar lo que el Señor estableció para nosotros. Hoy en día tenemos una necesidad urgente, es una necesidad urgente de vivir la realidad de lo que es el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y también es urgente que usted y yo tengamos siempre en mente lo que es la perfecta voluntad de Dios. Ser creyente de Dios o creer en Dios es algo hermoso, es una necesidad de todos. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para un propósito de vivir un compañerismo y una relación con Dios. Y vemos desde un principio cómo Dios estableció: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y sabemos que Dios es espíritu, el Padre es espíritu. Y se encarnó a través de Jesús, y vino Jesús y nos revela ahora el plan de Dios de rescatarnos y volvernos a poner en un plano que es tan grande que le llama reino. Ese plano nuevo, el reino de Dios, es una realidad. Si usted cree en Dios y no cree en un reino, usted tiene que en privado hablar con Dios y decirle: Señor, seguiré en mi mentalidad de lo que yo pienso, creo, o lo que usted establece. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a millones de cristianos que recibieron a Cristo por la promesa de lo que es solución de problemas, solución de matrimonios, solución de adicciones. Millones han recibido a Jesús por una solución. ¿Y es malo? Bueno, veámoslo y pongámoslo en la balanza. Lo que yo quiero dejarles saber es esto. Jesús dijo: venid a mí el que esté cansado y agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Y el descanso de Él viene cuando tú recibes dos cosas que son indispensables. Hemos recibido al Rey, pero no al reino. Y no sé si usted pueda poner de su parte para
imaginar, usar su inteligencia y veamos aquí en lo natural cuando un rey se mueve, cuando un rey va a un lugar, a otro, de un país a otro país aquí en el mundo, vemos que el rey lleva su investidura de rey al lugar donde fue y lleva la política de su reino. Y algo que diferencia al lugar donde llega es que él no va a soltar los principios de su reino. ¿Por qué? Porque él es el rey. Ahora, Jesús vino a este mundo, ¿sí?, siendo el creador del mismo mundo, para rescatarnos a nosotros y darnos a nosotros, sí, lo que es hoy la vida que estamos viviendo. Aleluya. La vida nueva en Cristo. Y esa vida nueva en Cristo es exactamente lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que vivamos esa gran realidad. Y vemos en la Escritura cuando Jesús establece: el tiempo se ha cumplido. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepintaos y creer en el Evangelio. El reino de los cielos y el reino de Dios, dice, se ha acercado. Y el reino de Dios es un reino establecido por Dios mismo en el cielo y en la tierra. Y hoy tenemos la necesidad urgente de volver a lo genuino y a lo original. Porque tenemos hoy en día tantas doctrinas ignorando factores indispensables como el verdadero cristiano vive en un reino. El verdadero cristiano vive en el Espíritu. Y ese es el factor número uno, donde ahorita tenemos multitudes de personas viviendo cristianismo sin reino y sin arrepentimiento. Entonces, ¿qué se está viviendo? Se está viviendo una religión. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a percatar del Evangelio. Totalmente Jesús se enfocó en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se enfocó en el reino de Dios. Inclusive cuando Él muere, ¿sí?, cuando Él muere y resucita, pasa 40 días. Cuando va y se presenta con el Padre, viene y pasa 40 días Él anunciándoles a los discípulos el Evangelio del reino de Dios. Siempre se estableció el principio del reino de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la persecución a la iglesia de los libros de los Hechos? Bueno, de que era un reino que mostraba el poder de ese reino. ¿Cómo, pastor? Sí, mira, todos aquellos que fueron investidos de poder, sí, eran hombres y mujeres que tenían ese poder manifiesto en sus vidas. Todo aquel que cree que Jesús es el Señor y es su Salvador, le traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y yo voy a estar siempre hablando del reino de Dios, porque no es el evangelio
de Pablo. Es el evangelio de Dios a través de Pablo. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo. Pero hemos dado tanta importancia al apóstol Pablo, más que al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque no nos hemos percatado del poder y el valor que tienen las palabras textuales que Jesús habló. Lo voy a volver a leer. Aleluya. Sí, aquí está. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepintaos y creer en el evangelio. Ahora, la palabra evangelio en ese tiempo lo usaban como la información máxima que gobierna. Y eso lo usaban tanto en el mundo secular, pero fue usado por el mismo Espíritu Santo al dejarlo establecido aquí, porque la gente entendía ese lenguaje. Y veamos que dice, y creer en el evangelio. O sea, creer en las buenas nuevas, en lo que la palabra de Dios venía a establecerse como el reino de Dios. Y vamos a poder estudiar varios versículos bíblicos, ¿sí?, que nos enseñan que se predicaba el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ese versículo es el último versículo del libro de los Hechos en el capítulo 28. Capítulo 28, versículo 31. Fíjate, el apóstol Pablo predicaba el evangelio del reino. Yo quiero invitarte con este tiempo que voy a estar hablando sobre el reino de Dios. Porque nadie va a poder ejercer un desarrollo espiritual fuera del reino de Dios. Y yo siempre enseño sobre 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura, vemos la realidad conforme a Dios, que somos espíritu. Pero ese espíritu es del reino. Es de una cultura que no es de este mundo. Y ese está facultado por Dios para poder recibir todas las cosas que pertenecen al reino de Dios. Pero es el hombre interior. Y todas las personas que no ejercen el reino de Dios quieren recibir las cosas que son del reino con la capacidad intelectual. O por la imposición de manos de tanta gente. O por la unción de aquel o de aquello. O sea, no se está viviendo lo que es la realidad del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos viendo tantas personas con tantas actividades eclesiásticas que no concuerdan con una vida poderosa. Pero ya estamos en eso. Si usted me está escuchando por primera vez, pare oreja, póngase muy inteligente y diga, a ver. Si yo realmente amo a Dios, porque yo sé que hay gente linda que ama a Dios de una manera impresionante, pero resulta que es ajeno al reino de Dios. Yo he hablado con personas y les he dicho a personas, hagas lo que hagas, no va a cambiar, ya está escrito. Y me da mucha tristeza y me da mucho dolor en mi corazón ver tantas personas que están sufriendo y están batallando porque ellos mismos no quieren aceptar que hay un orden que Dios estableció a través de su reino, que nadie lo puede cambiar.
¿Por qué? Porque todo aquel que pertenece al reino de Dios, la esencia fundamental es que es un deleite para él la palabra de Dios. Mira, voy a leerte un versículo donde dice la escritura, aquí está, este es, en Marcos 10:15, dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y esto no está hablando de cuando usted se muera y se vaya. No, es aquí donde usted va a recibir el reino, es aquí en la tierra. Porque aquí recibiste al rey. Y el que no lo reciba el reino como niño, sí. ¿Y cómo es un niño? Un niño no discute, un niño no... El comportamiento de un niño es inocente en ese sentido. Y nosotros, dice el Señor, si tú me recibiste a mí, pero no recibes mi reino, no vas a entrar al reino de los cielos. Hermanos, no quiero que se ofenda, ni que le duela, ni que se sienta triste por esto. Simplemente deje que la palabra misma, ¿sí?, lo confronte, y usted déjese confrontar por la persona del Espíritu Santo, porque si Él no te convence de que tienes que ser como un niño para recibir su reino. Ahora, si tú recibes su reino, tú tienes que recibir su gobierno. El gobierno de Él es algo impresionante. Un día yo meditando en Dios, que es el Dios del cielo y de la tierra. Él es el que gobierna en el cielo y gobierna aquí en la tierra. Él quiere que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Yo meditando y pensando en la palabra, ¿verdad? Vino a mí, Señor, ¿cómo es posible que una persona que no ha ido al cielo físicamente pueda vivir lo que se vive en el cielo si estamos aquí en la tierra? Bueno, me llevó inmediatamente a Romanos 10:10, donde yo creí con el corazón. Con el corazón se cree para la justicia de Dios, para lo establecido por Dios. Dios estableció su reino y su gobierno. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando uno realmente ha creído con el corazón, ¿sí?, cree en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que Él estableció su gobierno aquí en la tierra. Nosotros vamos de paso, nosotros no somos de aquí, somos peregrinos, nosotros no pertenecemos a este mundo. Inclusive el mismo Señor y Rey nuestro dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una riqueza ilimitada. La religión nos hace tan torpes. La religión cristiana nos hace tan torpes. ¿Por qué? Porque te manipula el mismo infierno con ideologías que trastornan la vida de las personas. Si tú tienes una idea errónea de lo que es el reino de Dios, escuche lo que le voy a enseñar. La idea va a establecer en tu vida una manera de vivir. Pero si tú tienes la idea correcta de lo que es el reino de Dios y su justicia, vas a vivir en libertad y no necesitas andar diciendo yo vivo en libertad. Se va a notar la libertad. ¿Por qué? Porque es la verdad, y conoceréis la verdad, y esa verdad te va a hacer libre. Por eso, hermana, hermano que me esté escuchando por primera vez, dese la oportunidad. Nomás lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan y te vas a enfocar en que Dios vino a establecer su reino aquí. Todos esos 4 libros hablan del reino y el reino y el reino y el reino.
Nosotros no venimos a vivir un cristianismo, vinimos a vivir un reino de nuestro Señor Jesucristo. Nos han metido tanta información maligna, ¿sí?, que deber de vivir lo que es una realidad. Ahora, gracias a Dios que la palabra ahí está escrita. No es la interpretación que yo le quiero dar, no, yo estoy convencido que yo no vine a vivir una vida cristiana, yo vine a vivir el evangelio del reino. Y ya está establecido, pero ese evangelio se va a ejecutar porque yo creo con el corazón. En prácticamente lo que me hace estar simultáneamente en el cielo y aquí en la tierra es porque creo con el corazón. Dice la Biblia que nosotros estamos sentados a la diestra del Dios vivo, juntamente con Cristo. ¿Cómo vas a aceptar esto si tú no aceptas el reino? No aceptas la justicia del reino. Cuando tú aceptas la justicia del reino, digo, hágase su voluntad y no la mía. Si estoy sentado juntamente con Él, estoy sentado juntamente con Él. ¿Cuántos se ponen felices por eso? Y vamos a seguir leyendo cosas impresionantes, pero quiero compartirte una información para que vayas por tu Biblia y comiences, o tu cuaderno, y anota la información que te voy a estar dando. Llegó la hora de que juntos unamos esfuerzos y entre todos evangelicemos el planeta entero. Comparte nuestra app y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, porque lo bueno se comparte. La palabra de Dios no tiene barreras y la radio no tiene fronteras. Somos Radio Vital, el complemento de tu vida. 24 horas formando verdaderos discípulos. Radio Vital. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un consejo en Radio Vital. Los pensamientos disciplinados en la palabra de Dios te dan la habilidad de obedecer apasionadamente su perfecta voluntad. Pastor Eduardo Urrea. Si eres parte de la familia Radio Vital, comparte con nosotros desde donde nos escuchas. Nuestro WhatsApp es +1 480 843 6502. Amados radios escucha de Radio Vital, la fe y la certeza de lo que se espera. A cada creyente les extendemos esta cordial invitación. Activemos las características del fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. Recuerde que cada día de la semana activamos nuestra fe confesando las características del Espíritu Santo. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Radio Vital,
el complemento de su vida. Complemento de su vida. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Listen to Radio Vital. You will hear the good news of salvation, and you will be able to share through the streaming platform co.radio.net and onlineradiobox.com. El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 de Corintios 10, 3-6, traducción de la versión El Mensaje. Entre más le escuchas, más te gusta. Con una programación cristocéntrica diseñada para ti. Radio Vital. Aleluya. Continuamos con este programa de Fe Sin Barreras. Un programa que siempre te va a motivar a que nos ubiquemos cada uno de nosotros. Porque yo pienso que yo no puedo responsabilizar a alguien por mi condición que yo estoy viviendo. Tengo que ser responsable de mi nueva vida que Dios me dio. Y es una vida muy poderosa. No pudimos ver nacido de lo alto, ver nacido por la voluntad de Dios, como está escrito en la palabra. Y Él dice que nacimos de una simiente incorruptible, ¿no? Y la verdad es algo impresionante. Cuando alguien comienza a creerle a Dios, porque si no le crees a Dios, pues quiere decir que tú no eres cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no eres miembro del reino de Dios. Cuando tú crees en Dios y crees en Jesús y crees en su palabra, tú tienes que creer en su gobierno, en lo que es realmente un estilo de vida poderoso. ¿Por qué? Porque si tú no vives esa vida poderosa, la verdad te va a llevar, poco a poco te va a llevar a vivir un estilo de vida que no es la realidad, y siempre vamos a vivir un engaño. Tenemos tanta contaminación en nuestras vidas que por causa de esa contaminación nos hacemos religiosos y fanáticos. Y establecemos ideas erróneas por no tener esa humildad de caminar en lo que es la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerte varios versículos bíblicos para que solamente yo lo único que deseo es motivarte para que tú puedas echar mano de lo que es esta realidad. El reino de Dios en Romanos 13, ¿sí? En Romanos 13:1 dice la escritura: someterse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad
sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo, con referente a este versículo, un día le pregunté a Dios, ¿y por qué tenemos tantos gobernantes malos que tienen un corazón perverso y no necesitamos hablar más de esas cosas? Y el Señor puso en mi corazón que recordara la ley y el Antiguo Testamento. ¿Por qué el pueblo de Dios fue esclavo 400 años bajo Faraón? ¿Por qué vivió en esclavitud el pueblo de Dios? El pueblo que Dios amaba. ¿Por qué permitió que Faraón los tuviera esclavos? Hasta que vino el clamor de los esclavos y dijeron, ya perdónanos, Señor. Ya no queremos esta vida. Fue cuando Dios levantó a Moisés. Y Moisés liberó al pueblo. Dios liberó al pueblo a través de Moisés. Pero fue Dios. Se compadeció de ellos, dice la palabra de Dios. Y los sacó de una manera que era milagro tras milagro. Y al faraón le mostraba el poder de Dios, convirtiendo el agua en sangre, plagas de chapulines y plagas de sapos, donde se comieron todas las cosechas. Y todavía, fíjense, el pueblo de Dios salió de ahí, de esclavo, con todas las riquezas que tenía Faraón. Salieron con todo el oro y con todas las riquezas. Quiere decir que cuando Dios te rescata a ti de esa vana manera de vivir, te trae a donde está el tesoro. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos bajo la potestad del diablo. Este es el verdadero evangelio. Yo me apasiono con el evangelio. Y volviendo a Romanos 13:1, lo leo y dice: someterse toda persona a las autoridades superiores. Entonces, hablando de Señor, ¿por qué permites que estos gobernantes incircuncisos estén gobernando? Me dice, yo no tengo la culpa. Mi pueblo, los que me dicen Señor. Sí. Mira cómo viven. Y no quiero mencionar naciones, pero ve lo que está pasando en las naciones. Son consecuencias del hombre y la mujer que se dice ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, los que realmente somos hijos de Dios, somos una autoridad que no es de la tierra. Mi reino no es de este mundo, lo dijo Jesús. Entonces, si tú y yo nacimos de Él y no pertenecemos al mundo, tenemos autoridad de Dios en el mundo. Lo que atases en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares será desatado. Despiértate, hermano, hermana. No importa que tú estés trabajando en lo que estés trabajando, pero tienes el derecho legal de vivir el reino. Ejerce el reino, porque hay poder en el reino. No para que tú uses al reino, sino que el reino te use a ti en cualquier área que tú estés. ¿Por qué? Para que tú seas el sazón. Marca la diferencia. ¿Por qué vas a marcar la diferencia? Porque vas a tener una mentalidad diferente, vas a tener una actitud diferente y vas a tener principios diferentes. Sí, veamos. ¿Por qué hay principios ahorita en un gobierno que dice no robar, no mentir? Son principios. ¿De dónde? Pues del reino de Dios. Si no fueran del reino de Dios, no se logra nada. Muchos no se ponen a pensar que los principios del reino de Dios nunca van a cambiar. ¿Por qué? Porque son inmovibles, son de un reino. Ningún principio que Dios establezca va a poderlo mover el ser humano.
Él es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, y el reino está escrito en su palabra, y su palabra es espíritu, y las palabras que yo hablo, dice, son espíritu y son verdad. Y si permaneces en mí, dice en el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pídeme lo que quieras. Aunque se vea que es algo difícil, la realidad no es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un reino inconmovible. Nosotros pertenecemos a un reino muy poderoso. Mira, hermano, que me está escuchando. Quiero mandar un saludo a mis hermanos de Irán, de Colombia, de México, de Canadá, de aquí Estados Unidos, que están sintonizándose ahorita en este programa. Todos podemos creer en el evangelio de nuestro Dios, que es el evangelio del reino, pero tienes que pertenecer y someterte al gobierno de él. Por eso tenemos a muchas gentes sufriendo, porque viven una falacia disfrazada de cristianismo. No es el cristianismo que ahorita se está practicando. ¿Por qué? La palabra dice, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. No para que vivas un cristianismo, para que vivas el reino de Él bajo el gobierno de ese reino. Como les decía al principio, ¿cuánta gente ha aceptado a Jesús? Y lo tiene en su corazón, pero nomás tiene a Jesús, el reino no. Fíjate nada más. Qué triste. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a hablar de la realidad, porque la influencia satánica, demoníaca, orquestada es para que tú y yo no vivamos la realidad del cielo aquí en la tierra. Y ese es el propósito de Dios, que usted sea cabeza y no sea cola, que siempre viva de gloria en gloria, de victoria, no con orgullo y vanagloria. No. Al contrario. Mira, voy a compartirte un versículo. A ver si es este. Creo que es. A ver, aquí. Vamos a verlo. Es Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aleluya. Fíjese lo que voy a enfatizar aquí. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Cómo es posible que tú recibiste al rey que no es de este mundo y el reino de él no te interesa, no te importa? ¿Estás tan ocupado con la religión? La religión es como una manera de pensar y tener ideas, ¿sí?, que están erradas. A mí me han querido convencer de tantas mentiras y les digo, lo siento mucho. En el reino de Dios está establecido otra cosa. Porque yo lo digo igual. Mi reino no es de este mundo. Porque mi reino es de este mundo. Mi Señor no es de este mundo. Ahora, yo no estoy para discutir o pelear. No. ¿Cuándo Cristo peleó? Nunca. ¿Por qué? Porque pues, él ya ganó. Y todo el que está con él ya ganó. Aleluya. Vamos a compartirte otro versículo que tengo aquí. Juan 8:31 lo leímos, ¿no? A ver si es este. Sí. Pues tenemos prácticamente a Nicodemo, a este gran célebre. Nicodemo era un hombre letrado, un hombre que conocía la ley, un hombre que estaba esperando la venida del Mesías. Fíjate bien. Y respondió Jesús, de cierto le digo que el que no naciese de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahorita tenemos muchas personas que recibieron a Cristo, se bautizaron en agua, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo,
pero no les interesa el gobierno del reino. ¿Por qué no les interesa el gobierno del reino? ¿Cuál es la razón? Por esa estrategia que se estableció por hombres y mujeres movidos por demonios, espíritus, para torcer la verdad y que tuviéramos una idea contraria a lo que es la idea genuina de lo que es la idea real. Mira, tú puedes matar a un hombre, pero no la idea. Es por eso que Cristo sigue vivo, en los que creemos en Él y creemos en su reino y creemos al gobierno de Él y a la autoridad de Él. Tú puedes matar a cualquier hombre, pero la idea de Él no lo hace, sea idea correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque así va a haber mucha gente, muchísima gente. Yo acabo de compartir un testimonio de una abogada que me impresionó porque hasta que llegó a la muerte y se dio cuenta de que esto no es religión cristiana, esto es un reino. ¿Y por qué? ¿Por qué el reino no se puede vivir? ¿Porque lo quieres vivir? ¿Lo quiere vivir? ¿Lo quiere vivir la persona? En la carne. El reino de Dios no se puede vivir en la carne ni con rituales. Mira, el ayuno no va a mover a Dios. Las vigilias no van a mover a Dios. Lo que hace que se mueva el reino y Dios y su palabra es la obediencia. Es el estar bajo la autoridad y vivir bajo la autoridad. Estoy compartiéndote lo que estableció realmente nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Algo que estaba hablando de Juan. Aleluya, 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 aleluya. Quiero llevar a cabo aquí este programa para compartirte lo que es realmente el evangelio del reino. Y estaba hablándote de Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciese de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces quiero decirte algo, hermano. Toda aquella persona que no vive bajo la autoridad de ese gobierno, por más religioso que parezca, vive en la carne. Porque nada puede vencer las circunstancias de este mundo más que la palabra de Dios. Y el que aporta la palabra de Dios, el que trae el Espíritu de Dios, el que aporta la palabra de Dios, sin el Espíritu, es como címbalo que resuena. Yo me preguntaba, ¿por qué una persona que ora por una persona es tocada por Dios? Porque trae la presencia de Dios. Y sin embargo, he visto otras personas orar y la persona ni percibe nada. ¿Por qué? Porque no trae nada. Pero si es la misma palabra, sí, pero no es el mismo container, no es el mismo vaso de honra, no es un odre. Nosotros somos un odre donde habita el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros somos espíritu, donde se retiene lo que es su presencia activa. Toda aquella persona que está viviendo cristianismo sin el gobierno del reino de Dios, escúcheme bien, el 90% de su conocimiento
está basado en cosas que no pertenecen al concepto bíblico, porque está fuera del reino. Hermanos, es triste ahorita ver una realidad en todo el mundo. Y dices tú, ¿qué tiene? Hace 2000 años vino Jesús. Y hasta ahorita nos estábamos dando cuenta que no vino a establecer al grupo X y X y X. Hay tantas iglesias de tantos nombres. Y hay más que un gobierno, hay más que un rey. Mi reino, dice el Señor, no es de este mundo. No encuentro el versículo, pero me voy a enfocar en encontrarlo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Y vimos cómo el gobierno de Dios establece todos los gobiernos de aquí de la tierra. Todos los gobiernos que hay están, Dios sabe el corazón de cada hombre que está gobernando. Y eso se puede cambiar si se despierta personas. Mira, empieza en tu vida personal a que se establezca el reino de Dios en tu vida. Para que se establezca el gobierno de Dios en tu vida. Ya tienes al rey, sí. Pero ahora ora y di, Señor, yo quiero que tu reino sea establecido en mi vida. Que tu reino sea establecido en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi comunidad, Señor. Tal vez ahorita digas tú, ¿a poco? Ver, hazlo y de repente vas a ver una explosión tremenda, porque es el plan de Dios que la gente se puede arrepentir, pero no lo puede hacer a solo que la persona del Espíritu Santo opere. Ahora, ¿quién es aquí en la tierra el vicario de Cristo? ¿Quién es? No hay, escúchame bien, no existe un intermediario entre Dios y el hombre más que Cristo Jesús. Pero aquí en la tierra nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ay, este es el versículo que estoy buscando. Creo que sí. Nosotros somos el templo. Y siendo el templo, el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a toda verdad. Aleluya. A ver, si es aquí. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, si Dios establece un gobierno y usted tiene al Espíritu Santo, ¿usted cree que está para usar al Espíritu Santo o usted está bajo la autoridad del Espíritu Santo? Someteos pues a Dios, dice la Biblia. Así está escrito. O sea, sométete al gobierno de Dios para que puedas vivir por la gracia de Él y en la justicia de Él, pero vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Y hablaba ahorita de este testimonio de una persona que toda su vida fue cristiana, diezmaba, iba a la iglesia, danzaba, hacía todas las cosas, tenía esposo, no tenía drogas, ¿no? O sea, todo en orden. Pero hasta que llegó a la muerte, se dio cuenta que está dentro de un reino. Y esta mujer es una abogada. Dios le permitió volver. Y eso lo hago para que se den cuenta que si esa persona hubiera conocido que vivía dentro de un reino y que tenía que vivir en el Espíritu, te aseguro claramente que esa mujer no hubiera pasado por eso. ¿Por qué está pasando mucha gente por lo que está pasando? Porque no son guiados por el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que los que son guiados, 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vosotros cuerpos es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Así está escrito, gracias. 1 Corintios 6:19. Veamos, toda persona que es guiada por el Espíritu Santo genuinamente va a ir dando paso firme en todo lo que haga. ¿Por qué? Oí un testimonio de otra persona que Dios le habló claramente y le dijo: usa la ruta más lejana para llegar a tu casa. Ah, no. El Señor se fue por la ruta más corta. Creyó que él había comido mucha pizza y había tomado mucha Pepsi. O sea, oyó adentro de su corazón, tuvo una catástrofe al llegar a su casa. Dios quería que hiciera tiempo nada más. ¿Por qué? Porque Dios usa a los ángeles. Ah, sí, Dios usa a los ángeles para librarnos, sí. Pero también es Él mismo, el Espíritu Santo, que nos habla para que nosotros colaboremos con Él y nos cuida. Yo he vivido esa experiencia. Un día el Espíritu Santo, yo iba por un freeway y iba feliz en mi carrito y de repente oí una voz que me dijo: bájate. Y enseguida vi que había una bajada del freeway, una calle. Y yo pensé inmediatamente: ¿por qué me voy a bajar si todavía mi bajada es más adelante? Pero sin embargo vemos algo explosivo. Que cuando dije: total, el Señor me dijo que me bajara, yo me bajo. Y me bajé del freeway. En cuanto yo iba, casi bajas con la misma velocidad y vas disminuyendo. Pero cuando yo iba llegando al alto que estaba en esa intersección, arriba en el freeway hubo un choque enorme. O sea, yo hubiera sido parte de ese choque. ¿Por qué dice la Biblia que siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia? ¿Por qué dice eso el Señor, que nos va a cuidar, que Él nos ama, pero somos nosotros? Te estoy invitando, vuélvete a lo genuino, vuélvete a lo original. Acepta el Rey y a su reino y su gobierno. Y lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto es algo express. Hazlo ya. Entre más rápido lo hagas, como una obligación tuya, espiritualmente hablando, vas a ver, tus pasos van a ser decisivos. Siempre vas a estar viviendo provisto por Dios. Sí, y el día que tengas hijos y crezcan, van a ser hijos que van a depender de Dios. Hermano, ya basta. Esta radio tiene esa misiva: hacer discípulos. ¿De quién? De Jesús. Pero ¿cómo vas a ser discípulo si tú no puedes creer con el corazón que perteneces a un reino? Imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, ya está establecido, no va a cambiar. Y te prometo que voy a estar hablando del reino y dale del reino. Pero una cosa sí te digo: si tú le crees y vas sumando lo que vas aprendiendo del reino y vas edificando tu vida espiritual, ¿sí? Y a la noche o en la tarde dile: Señor, sé que eres mi rey y sé que pertenezco a tu reino y quiero vivir tu gobierno. Y dice la Biblia que el justo por la fe va a vivir, creer por la fe en su gobierno y orar. Dile: Señor, vengo a tu presencia porque mi prioridad ahora eres tú. Mi prioridad es aprender a vivir mi vida aquí en la tierra. Padre, yo envío tu palabra a cada uno de los hermanos que me está oyendo y oro que tu reino se establezca en sus vidas. Oro que su reino, Señor, se establezca en sus corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, yo sé que fuiste tocado por el Espíritu Santo. Esto no es una emoción, porque el Evangelio es poder. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Prepárate para que veamos cosas enormes. No te despegues. Todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí
Y te prometo que vas a tener provisión todos los días. Y todos los jueves, hoy te digo de corazón, todos los jueves tenemos una enseñanza tremenda con la pastora Blanca. Y los domingos su servidor, con toda pasión, me preparo para exponer el Evangelio del Reino. Y te voy a invitar a que hagas un compromiso con Dios y contigo mismo. ¿Por qué? Porque esto no es religión, esto es el Evangelio del Reino. Y esto va a conllevar que comiences a vivir cosas maravillosas. Si a algo, te lo digo de corazón, no hay riesgo, es creerle a Dios. Pero créele con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, y la justicia es la justicia que Dios establece en su reino, que está vigente hoy en día. No me despido de ustedes, sino que les digo hasta pronto, cuídense mucho y recuerde que los miembros de la radio, los que colaboramos con la radio, estamos orando por ustedes. Si tú tienes a tu alcance la posibilidad de invitar a personas a través de todos tus grupos que tú tienes, compárteles la aplicación o da un testimonio cortito si es que Dios ha hecho algo en tu corazón por medio de estos programas. No digas mentiras, di lo que Él ha hecho, testimonios, para que de esa manera alguien sea tocado por el Espíritu Santo y sea una persona más que se involucre a estar oyendo, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no la religión. Así que hasta pronto, los amo, bendiciones, cuídense mucho. Aleluya, aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.